Pueden emitir, pueden emitir. Buenas noches. Pablo, buenas noches. ¿Está vivo? ¿Sigue vivo? No, estuvo mejor de lo que pensaba. Fue misericordioso el profesor Qué con la bueno, prueba. me alegro. No es fácil, es un desafío. Miguel, buenas noches, bienvenido. Islena, buenas noches. Vamos a orar. Después hacemos algunos comentarios y volvemos. Buenas noches, volvemos a nuestro tema que estamos estudiando las señales acerca de la venida de Cristo. Y la idea hoy, si nos da el tiempo, empezar con los sistemas de interpretación del escatológicos, el preterismo, el futurismo, el historicismo, el idealismo. Vamos a hablar también del sistema eclético. También vamos a entrar en esos sistemas esta noche, si nos da el tiempo. ¿Ah? Por lo menos la idea es empezar con preterismo, si nos da el tiempo. Pero antes vamos a orar. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestra clase. Padre, gracias te damos, Señor, y bendecimos tu santo nombre, Señor. Tu reina con poder y gloria sobre el universo, sobre la historia de nuestras vidas, Señor. Y cómo es bueno para nosotros, Señor, poder mirar, Señor, a tu palabra y ver, Señor, que todas las cosas están seguras en tus manos, Señor. Tú tienes, Dios, el control de todas las cosas en el mundo, todo lo que ya ha sucedido, todo lo que todavía vendrá por delante, Señor, todo está en tus manos, Señor. Y nosotros como pueblo tuyo, como hijos tuyos, Señor, también estamos en tus manos, Señor, y tú nos sostendrás hasta el final, Señor, y nos conducirá en gloria a tu presencia, Señor, a lo que tú tienes reservado para tus hijos, Señor. Y oramos que tu palabra nos llene de gozo, de esperanza, Señor, nos llene de una devoción mayor hacia ti, Señor, y también nos dé mayor denuedo, Dios, para seguir anunciando el Evangelio de Cristo a todas las naciones, Señor. Oramos que venga tu reino y que Jesucristo, Señor, venga al encuentro de tu iglesia en gloria. Así oramos, Señor, y pedimos bendición sobre cada familia, sobre cada hermano aquí, cada iglesia, aquellos que están enfermos, no van a poder estar, aquellos que por alguna otra razón hoy no van a estar. Tú les sigas también bendiciendo, Señor, sus vidas, animándoles en el estudio, en la capacitación y usándoles como instrumento en tus manos, Señor, para el bien de tu reino, Señor. Así oramos y nos colocamos en tus manos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos acá a emitir a lo que están esperando. Perfecto. Bien, hermanos, nosotros tenemos algunos alumnos offline y uno de ellos es un hermano acá del interior del Uruguay, y se llama Diego López, y lo sigue las clases con mucha atención y siempre me hace llegar sus aportes muy interesantes. Eh, Él, en cuanto a la clase pasada, compartía su punto de vista acerca de los judíos, mencionando que un poco, ¿no? De lo que estamos hablando, que los judíos para él también son como los gentiles, o sea, no tienen ninguna gracia especial sobre ellos, sino que ellos dependen de la misma gracia que todos los demás creyentes, por eso son tratados de la misma manera que Dios trata a los gentiles, o sea, por la gracia que es en Cristo.
También desde su punto de vista, él decía que la predicación del Evangelio, que menciona en Mateo 24:14, y será predicar el Evangelio de Reino en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Para él, esto ya se ha cumplido porque él tiene una visión preterista. Vamos a hablar sobre eso y por sus audios, mañana va a estar escuchando la clase. Yo me imagino que sea preterista parcial, pero él lo va a decir después eh, acerca de su postura. Con base en el libro de Hechos, eh, él entiende, bien ustedes se acordarán de los pasajes cuando los apóstoles comienzan a avanzar. ¿Se acuerdan que dice en el libro de Hechos, lo que han trastornado el mundo también han llegado acá? Y entonces para él, eso ya se cumplió. Yo personalmente discrepo de ese pensamiento. Entiendo que la misión de la iglesia o la misión eclesial sigue vigente en cuanto a la proclamación del Evangelio. Entiendo que el apóstol Pablo va a decir en Romanos que todavía había campo para ser alcanzado. Uno de sus deseos es llegar a Roma. Y allá en el capítulo 15 él dice, como está escrito, han de verlo, que no tuvieron noticia de ellos. Entonces, es cierto que el Evangelio había llegado posiblemente al mundo conocido de la época. Está bien, a lo que era mayormente conocido como el Imperio Romano. Más cercano allí, podemos pensar que el Evangelio llegó a muchos de esos lugares, pero podemos pensar que de una manera global el Evangelio tenía que seguir avanzando y la historia de la iglesia lo va a mostrar, ¿no? Y cómo el Evangelio llega a otros lugares donde todavía no había llegado. Pero esto tiene que ver con una postura preterista, ¿tá? En cuanto a, a considerar el dispensacionalismo como una herejía, él hace un buen comentario también, y yo estoy de acuerdo con él, que el dispensacionalismo conduce a una idolatría con Israel. Y es por eso que nosotros encontramos mucho movimiento mesiánico en las iglesias. Han visto iglesias donde tiene el arca, el shofar y todas esas cosas. También realmente terminan de esta manera, con una cierta idolatría al Estado de Israel, a lo que es el templo, la reconstrucción del templo, todas esas cosas. Por lo tanto, no es una doctrina, entendemos nosotros, que pueda hacer, que haga un juicio correcto de las cosas, de las verdades acerca de los últimos días. Bien, aquí dejamos sus comentarios, son buenos, es bueno escucharlo y ver que él está muy metido en las clases y en sus estudios personales también. De hecho, ya terminado de leer el libro de la clase que estamos leyendo nosotros acá como lectura obligatoria. También Pablo había preguntado acerca del Espíritu Santo y algunas de las razones que, bueno, es muy amplio, ¿no? El tema, y adentro de cada sistema hay muchas variantes, ¿tá? Y algunas variantes del dispensacionalismo creen, por ejemplo, cuando la iglesia es retirada, es elevada, el Espíritu Santo, por lo tanto, no deja de existir, pero es llevado con la iglesia, porque ellos entienden que en 2 Tesalonicenses capítulo 2, cuando dice que aquello que impide el anticristo o el hombre de la iniquidad fue removido, entonces el hombre de la iniquidad va a obrar. Y por lo tanto, esa es una postura. Una segunda postura por la cual los personalistas creen que el Espíritu Santo no estará
obrando, ¿está bien? No ausente en cuanto a obrar. Es imposible que el Espíritu Santo no esté presente, ¿no? Es Dios y está presente en todo este, su creación. Pero en cuanto a si no hay una proclamación del Evangelio de la gracia, ¿está bien? Que es el Evangelio que predica la iglesia, ellos creen en el Evangelio de la gracia y van a creer también en el Evangelio del reino, que son distintos para ellos. Si no está la predicación del Evangelio de la gracia, por lo tanto, no es necesario que el Espíritu Santo esté presente. O sea, son posturas que nosotros vemos que, de hecho, cuando hablamos de los sistemas, hermano, vamos a ver que todos los sistemas tienen sus debilidades. Por eso que luego al comienzo del curso, yo decía que un profesor mío decía que era muy fácil enseñar escatología, es decir, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, ¿ah? Porque hay muchas cosas, realmente empezamos a tratar de crear teología del fin de los tiempos. ¿Está bien? ¿Y cuál es el criterio para juzgar un buen sistema de escatología y una buena postura milenialista? Es aquella que va a tener mayor proximidad y unidad con las escrituras. Si nosotros entendemos que la Biblia es una revelación progresiva, por lo tanto las enseñanzas tienen que complementarse, tienen que estar unificadas. Cuando hay ciertas contradicciones, tenemos que decir, bueno, acá esto no suena bien. ¿Ah? Y eso es lo que vamos a ver en los sistemas, que hay puntos fuertes, hay puntos débiles, y por eso habrá una postura más eclética de algunos que quieren, ¿está bien? Que tampoco es perfecta, ¿ah? Que quieren pensar un poco de cada lado para formar una postura que puedan decir, bueno, nosotros tenemos la postura perfecta porque agarran lo que ellos quieren de cada una de las posturas anteriores. Bien, vamos entonces a nuestro texto del manual y yo he actualizado, pero no les mandé todavía. Voy a avanzar un poquito más en los sistemas y ahí ya les mando completo a los 5 sistemas para que él tenga el texto. ¿Tá? Acá. Vamos a esperar. Mi computadora anda un poco lenta hoy. Vamos a ver si todavía no. Uh, uh, no ven, ¿verdad? No. Ahora sí, pastor. Ahora sí, anda lenta, sí. No quiere trabajar hoy. Bien. Ya hemos hablado de las 4 señales anteriores acerca de la plenitud de los judíos, la plenitud de los gentiles, ¿no? Hablamos también acerca de la caída de Jerusalén y y la destrucción del templo, que es un texto clave para la escatología, para todos los sistemas. Y hablamos del Pentecostés como un signo escatológico, como el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, marcando lo que el profeta Joel decía en el capítulo 2, el fin de los tiempos, el comienzo del reinado de Cristo que ya está entre nosotros, aunque no en toda su plenitud, como creemos los que son nominalistas. Bien, entonces vamos a entrar en el punto, perdón, ya pasé, en el punto 5 de las señales, que es la gran tribulación y la gran apostasía, que van juntas en ese caso porque están relacionadas una a la otra. Eh, Jesús en el sermón del Monte de los Olivos dice en el capítulo 24, versículos 9 y 12,
Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Noten que en el mismo discurso, en el mismo sermón, eh, están estos dos aspectos relacionados. ¿Se acuerdan que Jesús está hablando de los últimos días? Y noten que allí, si uno es preterista, esto es un hecho que ya se cumplió plenamente. Si algunos van a tener una postura futurista, historicistas o idealistas, entienden que estos eventos se cumplieron en esos días, pero se repiten a lo largo de la historia. ¿Está bien? Los futuristas más para el futuro, pero los preteristas normalmente también entienden que eso ya se cumplió. Ahora, esos dos aspectos que son mencionados juntos, ¿está bien? Lo entendemos que están relacionados tanto en el discurso de Jesús cuanto en lo que encontramos acerca de la revelación de las Escrituras. Jesús, eh, indudablemente, también al hablar de eso, de ese aspecto, eh, de esas cosas que pasarían, ciertamente estaba también haciendo referencia a los días cercanos y, y tendrían que afrontar en la iglesia primitiva, la iglesia neotestamentaria. Por lo tanto, se aplica y la idea, bien, es que por las palabras de Jesús, eso tiene un cumplimiento parcial, pero que tiene repercusiones o se repite a lo largo de la historia de la iglesia. O sea, tendrá un cumplimiento adicional en el futuro, es decir, una tribulación que sobrepasará todo lo que alguna vez haya sido experimentado por la iglesia. Algunos bien van a decir que, y acá otra vez los preteristas, van a decir que este fue el gran momento de persecución, de tribulación para que vivió la iglesia en ese tiempo, pero que esto no se repetirá. Eh, pero cuando nosotros ahora miramos, eh, Nerón no fue el único emperador romano a perseguir a la iglesia. Tenemos a Domiciano, Diocleciano, que posiblemente ha sido uno de los más crueles y también uno de los que ha avanzado más en cuanto a lo que sería a una persecución más amplia, más allá de los dominios ya conocidos anteriormente. Podemos pensar también del siglo V al siglo VIII más adelante, lo que viene a ser el Imperio Otomano, que va a tomar los lugares de los cristianos y bajo dura persecución. Las grandes guerras entre cristianos y musulmanes también fue un periodo difícil. Tenemos el periodo de la Reforma, donde la iglesia es duramente perseguida por la iglesia. Y acá este, es irónico de que la iglesia romana se levanta para perseguir la iglesia reformada. Y ese es un periodo también de gran mortandad, de muchos mártires. Tenemos otros periodos que podemos pensar más adelante, los grandes movimientos nazistas, también los diferentes movimientos que han perseguido la iglesia y es una realidad presente en nuestros días. La iglesia sigue siendo duramente perseguida y el hecho de que no haya una gran persecución en el lugar donde estamos nosotros hoy en día no significa que no habrá persecución y que no habrá
tribulación. Por eso, las escrituras afirman que habrá un tiempo de angustia antes del regreso de Cristo, y estas afirmaciones son tanto veterotestamentaria cuanto neotestamentaria. Por ejemplo, Jeremías dice, ay, porque grande es el día, no hay otro semejante a él, el tiempo de angustia para Jacob, mas ella será librada. Y el libro de Daniel, que es también un libro que apunta para los últimos días, dice que los últimos días serán tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentran escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, despertarán unos para vida eterna y otros para ignominia, para desprecio eterno. Si nosotros entendemos que ese texto también habla de la resurrección como siendo un evento relacionado bien a ese periodo de persecución, ¿tá? Y este periodo acá de ignominia, desprecio eterno, ese juicio, si entendemos esa profecía como profecía que apunta hacia el final de los tiempos, debemos entender que la tribulación o la persecución o el sufrimiento relacionada a la iglesia militante, a la iglesia presente que avanza fiel a Cristo, a la proclamación del Evangelio, serán circunstancias que se darán cíclicas, repitiéndose en mayor o menor grados a lo largo de la historia. Sabemos por la enseñanza bíblica que la tribulación no sería y no será tampoco no sería una característica del pasado y tampoco no será una característica solo de los últimos días, sino que es algo ya para el presente. Por eso, las palabras de Jesús encuentran cumplimiento a lo largo de la existencia del pueblo de Dios, pero otra vez, con mayor o menor grados a lo largo de la historia, pero en su culminación sí será de una manera jamás vista. Ahora bien, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. El apóstol Pablo habla de esa realidad que acompaña a la iglesia. Es parte de la iglesia ser perseguida por causa de su fidelidad a Cristo. Jesús hablando en el Sermón del Monte de la vida del ciudadano de cielos en la tierra, de cómo viven los creyentes en ese mundo. Él dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra vez Jesús apunta para esa realidad que es parte de la vida cristiana. Es por eso que en Juan, en el Evangelio de Juan, él hace esa conexión entre su seguidor y Cristo. Es por eso que él va a decir en el capítulo 15, versículo 20, acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Más adelante, Jesús, caminando ya para su crucifixión, empieza a dar sermones o discursos de consuelo y también de orientación a sus discípulos. Y él dice al final del capítulo 16, en el mundo padeceréis tribulación, pero confiad, yo he vencido el mundo. Otra vez, en el capítulo 24, por lo tanto, él dice, entonces seré afligido, se os matarán y seré odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Y el versículo 14, otra vez, dice, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. La gran pregunta, ¿qué conexión tiene esta misión de la iglesia con ese fin? ¿Bien? Si ese fin es lo que sucedió en el año 70, podemos entender, por lo tanto,
que esta persecución terminó también, esta tribulación terminó. Y esa es la postura de algunos de preteristas en relación a eso. Pero la tribulación siempre ha estado presente en medio del pueblo de Dios, es algo que continuará hasta su regreso, pero con mayor intensidad a la medida que se acercará el regreso de Cristo Jesús. Sin embargo, podemos pensar que la señal de la persecución, de la gran tribulación, se intensificará entonces a la medida que llega el día de regreso de Cristo, y por eso se agrega, por lo tanto, un adverbio de intensidad diciendo gran tribulación, marcando que es algo de una proporción jamás vista o jamás experimentada por el Dios. Dice, porque en aquel tiempo habrá una gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si aquellos días no se hubieran acortado, nadie se habría salvado, pero por causa de los elegidos, aquellos días se acortarán. Y aquí es la gran pregunta que debemos hacer: ¿de qué tiempo está hablando Cristo? Y ahí cada sistema va a tener su postura. Ah, si uno cree que ese tiempo es el tiempo cercano a los discípulos de aquellos días, por lo tanto, esto se cumplió en el año 70. Si nosotros entendemos que las palabras de Cristo tenían un alcance para aquellos días y a lo largo de la historia, de la existencia de la iglesia, entendemos que eso se repetirá. O si nosotros entendemos que eso es algo solamente para un futuro lejano, también se entenderá que eso se dará en los últimos 7 años después del rapto, del arrebatamiento secreto de la iglesia. Noten que cada postura camina en una dirección. ¿Está bien? Entonces, dependiendo de la manera como uno interpreta el texto, se le da sentido. Ahora, una realidad que la cual no podemos escapar y no podemos negar de ninguna manera es que han habido diferentes tiempos de persecución, de dura persecución a lo largo de la historia de la iglesia. Y de hecho, historiadores dicen que han muerto más cristianos en los últimos siglos que en el primer siglo. En la proporción de cristianos que han muerto por causa de Cristo, por causa del Evangelio, ha sido enorme a lo largo de la historia, sobre todo en los últimos siglos. Entonces, la tribulación es una realidad, es parte de la vida del pueblo de Dios. Ser seguidor de Cristo, ser discípulo de Cristo, implica en padecer. Es por eso que la palabra usada en Hechos capítulo 1, versículo 8 es martureo, que es la palabra testigo de Cristo, si necesario, hasta la muerte. Porque muchos de los que se levantaron para dar testimonio de Cristo tuvieron sus vidas también quitadas, fueron asesinados, fueron muertos. De hecho, la tradición de la iglesia menciona que todos los apóstoles fueron martirizados, con la excepción de Juan, que murió de vejez. Pedro y Pablo fueron martirizados durante este periodo de Nerón, que precede al año 70, y por eso los preteristas se encuentran fuerte también base para entender que este tiempo a que se refiere el texto es el tiempo tiempo cercano a los discípulos de Cristo. Pero noten, acá hay una palabra de aliento y de consuelo para la iglesia, en el sentido que el sufrimiento es tan grande que
no sería humanamente posible resistirlo, y es por eso que Dios interviene en el tiempo, en rescate de su pueblo. Por eso, por causa de los elegidos, el Señor, en el día acá de acortarse el tiempo, es una idea de que el tiempo exacto de Dios, este Señor intervendrá en favor de los suyos. Ahora, ¿cuál es el propósito de la tribulación? Entonces, la tribulación funciona y ha funcionado y va a seguir siendo un filtro en medio del pueblo de Dios. La tribulación es este filtro que empuja a los creyentes hacia la perseverancia y manifiesta a aquellos que no son verdaderos creyentes. Un cristiano verdadero, y nosotros miramos eso a lo largo de la historia, tenía como honor poder padecer por la causa de Cristo. Es por eso que la muestran los libros de la historia, y lo vemos en el libro de Hechos también, que ellos cantaban alabanzas a Dios. Y tenían como algo precioso haber sido contado como digno de poder padecer por Cristo. Por lo tanto, los verdaderos creyentes perseveraban hasta la muerte, un mensaje de Apocalipsis fiel hasta la muerte. Y los creyentes que no eran verdaderos, al momento de la persecución, los famosos amigos del Evangelio, también los creyentes nominales, en tiempos de apostasía, abandonaban la iglesia, en la primera oportunidad, negaban a Cristo. Entonces la Biblia enseña que la apostasía, que significa abandono, deserción, negación o retratación, en el sentido de decir, bueno, no tengo nada que ver con eso, yo ya lo dejé, no es parte de mi vida. Si la Biblia enseña que esto será una característica de los últimos tiempos, será una de las señales del regreso de Cristo. Lo que se dijo acerca de la tribulación, y se aumenta, también se aplica a la apostasía. No es que la apostasía sea algo nuevo. La apostasía es una característica también que siempre ha estado presente en la iglesia, y algunos casos son mencionados en las escrituras. Está Demas, que amó, pues el discípulo lo dejó. Está este, el libro de Hebreos, que habla de aquellos que eh, vivieron como creyentes, pero que al final abandonaron. Capítulo 10 de Hebreos hace lo mismo, o primera de Juan va a decir en el capítulo 2 que ellos estaban con nosotros, pero se fueron porque no eran de los nuestros. Si fueran los nosotros, hubieran permanecido. Entonces, la medida que crezca la persecución, la tribulación, también crecerá la apostasía. Y aquí es un lugar donde nosotros debemos pensar como cristianos hasta dónde estamos dispuestos a ir por causa de Cristo. ¿Se acuerdan que Pablo dice que no tenía en alto su propia vida, con tanto que fuera considerado fiel por servir a Cristo? Pablo entendía que él vivir era Cristo y morir era ganancia. Y el cristiano debe tener esto presente para que cuando le toque pasar por circunstancias adversas, en el caso puede ser persecución por causa de su fe, él pueda mantener firme su profesión de fe, aunque eso pueda llevar a la cárcel o aún a la muerte. Por eso debemos preguntarnos hasta dónde estoy dispuesto a padecer por la causa de Cristo. Cuán preciosa es mi vida a mis propios ojos. Cuán precioso es Cristo para mí, al punto de que
Si tengo que padecer y por ser fiel a Cristo, yo estoy dispuesto a hacerlo. Hay varios textos bíblicos que indican esta realidad. Noten, dice el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, ya al final de su vida, Pablo está en la cárcel en Roma esperando su martirio. Y Pablo escribe animando y orientando al joven Timoteo para que pusiera en orden la iglesia en Éfeso, diciendo, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que primero venga la apostasía y se revelar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Noten, hermanos, que la persecución viene de diferentes maneras. Vienen de fuera, externa, por la fuerza, por la violencia. La persecución viene de adentro, por los engaños, por las falsas enseñanzas. Por lo tanto, son dos maneras por la cual la iglesia será atacada y luego muchos abandonarán, apostarán de la fe. Así los textos que encontramos en las epístolas hacen eco a las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo 24. Cuando Jesús dice, muchos tropezarán, entonces se caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas o profetas falsos, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Noten que las palabras de Cristo está diciendo que este fenómeno no sería solamente puntual, sino que sería algo que tendría o asumiría proporciones mayores en los últimos días. Cuando nosotros miramos la iglesia de nuestros días, una de las constataciones que nosotros podemos hacer este, es que vivimos un tiempo donde muchos, los que están a frente de grandes movimientos, son falsos profetas y de lo que está enseñando es engaño, es mentira, no tiene nada que ver con el evangelio. Consecuentemente, no es una iglesia que sal, que ejerce la función de sal o la función de luz en el mundo. Lamentablemente, lugares donde tenemos grandes números de, entre comillas, cristianos, la iniquidad, el pecado, la violencia, tiene números altos, grandes proporciones. Y luego, el amor, y acá podemos pensar en amor hacia Dios, el amor hacia el prójimo. También es algo que se va perdiendo, vivimos en un tiempo del individualismo, donde cada uno está centrado en su propia vida, en sus propias cosas, y va dejando de costado lo que es su relación con Dios y su relación con sus semejantes. Entonces, es importante hacer una aclaración. Hasta aquí, hablando de apostasía, debemos tener en claro que los creyentes que solo profesan de boca, bien, que solo tienen una profesión de fe oral, no de corazón, no tuvieron su corazón transformado, ellos pueden apostatar. Y de hecho, bien, dependiendo de las circunstancias, abandonarán, no solamente por persecución, bien, la apostasía que encontramos en nuestros días, no solamente por causa de la persecución, pero si ellos son
presionado y si algo les amenaza, su comodidad, su vida, de placer, de tranquilidad, ellos no pensaron dos veces en negar su fe. Mientras que los creyentes verdaderos, aquellos que nacieron del Espíritu, que realmente tuvieron sus corazones transformados por el poder del Evangelio, como nosotros lo vemos diversas veces certificado por las Escrituras, estos jamás abandonarán su fe, jamás abandonarán su Señor. Y el propio Señor Jesús es el que hace esa afirmación diciendo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, eterna, y jamás, jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Noten, hermanos, que la seguridad de creyente no está en el esfuerzo de creyente, está en la fidelidad de Dios que lo sostiene. Dos veces Jesús está diciendo que la seguridad que tiene de que el creyente no se pierde jamás está en que el Padre lo guarda, mi Padre que en las es mayor que todos, y nadie puede arrebatar las manos de mi Padre. Entonces, nuestra seguridad está en Dios. El mismo Dios que nos salva es el mismo Dios que nos sostiene en perseverancia. Es el Dios que nos da gracia, tanto para los días lindos, días que tenemos sol, como los días de crisis, los días duros de sufrimiento, de tribulación. Es el mismo Dios que nos sostiene, el mismo Dios que nos conduce en perseverancia. Así los apóstoles van a hacer afirmaciones semejantes a la de Cristo. Van a afirmar las mismas verdades. Noten, Juan dice, salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Es una conclusión bíblica, una lógica bíblica, porque si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se viera que ninguno de ellos era de los nuestros. Aquí pueden venir muchas preguntas. Normalmente cuando se habla de apostasía, uno piensa en alguien, ¿no? De fulano que estuvo en la iglesia y que ahora no está más, todo eso. Cada caso hay que evaluarlo, ¿está bien? Para saber si se encaja en un caso de apostasía final, ¿está bien? Tenemos casos de personas que nosotros usamos la palabra en comillas, apartado, ¿cierto? Ciertamente, hermano, he escuchado muchos cristianos decir, bueno, yo era cristiano, ahora estoy apartado. Muchos de ellos no son cristianos, pero algunos son cristianos que están luchando con circunstancias de su vida. Por lo tanto, no es este el caso, ¿está bien? De que Juan está mencionando acá. Los hijos de Dios serán tratados por Dios y volverán, ¿está bien? Estarán luchando de alguna manera con su pecado, con la situación. Dios lo va a disciplinar, Dios lo va a traer de regreso. ¿Está bien? El buen pastor va a buscar sus ovejas y las va a traer, sea por amor, sea por el dolor. ¿Está bien? Ahora, no se pierde ninguno. Podemos mencionar también de la palabra de Pedro en su primera epístola, que nos dice en el capítulo 1, versículo 3 y 5, y ya viene hablando sobre los elegidos de Dios por gracia, pero él dice, son guardados, esos elegidos son guardados por el poder de Dios, mediante la fe para la salvación que está preparada para manifestarse en el último tiempo.
sea, ese Dios que nos salvó y nos guarda, es Dios que nos salvó, nos alcanzó por gracia, es el mismo Dios que nos guardará por su poder para recibir lo que está por venir al final de nuestra salvación. También la salvación es una obra completa posicionalmente, pero que está siendo completada en el tiempo y culminará con la glorificación que tiene que ver con la resurrección de los muertos, de la cual ya hablamos. Nuestros hermanos que están en la gloria, en la presencia de Cristo y de nuestro Dios en este momento, esperan este tiempo glorioso de la resurrección de los muertos. Pero ya están gozando de la presencia de Dios. No se perdieron y ninguno se perderá. El apóstol Pablo también hace coro con los anteriores a las palabras de Cristo diciendo a la epístola de los romanos, que es una epístola de la seguridad, diciendo que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Jesucristo. Y el texto seguirá, bien, hasta su final, hablando de esa seguridad, llegando a afirmar, nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo. Ni los principados, ni las potestades, ni la presente, ni el porvenir, ni las cosas de lo alto, ni las cosas de abajo, ni las cosas, también nada, ni nadie, ni siquiera nosotros mismos podemos separarnos del amor de Dios si nosotros estamos en Cristo Jesús. Es una seguridad que el sufrimiento, la tribulación, no sería, bien, para el cristiano verdadero, un impedimento para su fidelidad y perseverancia en la fe. Ahora, los dispensacionalistas difieren de nosotros. Ellos, cuando hablan de la gran tribulación, hablan de un tiempo no anterior a la vida de Cristo, sino que es un tiempo luego de su venida. Cuando Cristo venga en los cielos, en las nubes, arrebate a su iglesia, bien, entonces comienza a ese tiempo llamado de gran tribulación, que será marcado son 7 años, 3 años y medio de falsa paz y 3 años y medio de dura persecución. Ahora, ellos dicen, la iglesia no va a padecer tribulación. Sería bueno si la iglesia no pasase por tribulación. No, muchos de nuestros hermanos no hubieran sufrido como han sufrido a lo largo de la historia. Eh, ellos dicen que la iglesia va a estar con el Señor antes que la tribulación comience, entonces traer todos sus terrores sobre los habitantes de la tierra. Ellos hablan de la gran tribulación como un tiempo de angustia para Jacob. Ya lo hemos leído en Jeremías 31, porque este es un día de gran tribulación para ellos, ¿no? Para Israel y no para la iglesia. La iglesia va a estar en la presencia del Señor. Pero los fundamentos que usan los personalistas, otra vez, se distancian de la revelación progresiva de las escrituras, porque ellos lo que hacen es dividir el pueblo de Dios en dos categorías. El pueblo del antiguo pacto y el pueblo nuevo pacto, donde Israel es un pueblo y la iglesia es un pueblo que ellos dicen un paréntesis en la historia. Dios dejó de tratar con Israel por un tiempo, trató con la iglesia por otro tiempo, pero al final, en ese tiempo final, después de la venida de Cristo en el aire, en las nubes,
Dios volverá a tratar con Israel. Ahora, este, eh, ellos piensan en dos venidas, esta las nubes, en el aire, y luego la venida para el juicio del gran trono blanco es el juicio final. Algo que no tiene sentido porque no serían dos venidas, sino que serían tres venidas. La primera, la segunda en las nubes y la tercera. Y la Biblia habla solamente de dos venidas de Cristo. Por lo tanto, no tiene sentido alguno, ¿ah? Porque no hay evidencia bíblica de dos venidas, como ellos piensan. Jesús ciertamente menciona la gran tribulación como siendo una de las señales de que anteceden su venida, que anteceden el fin de los tiempos, es esta señal que está relacionada a la parucía y que se menciona en el capítulo 24 de Mateo, usando la palabra parucía, versículo 3, 37, 39. Entonces, es razonable asumir que se está hablando de la misma venida en el versículo 30 y no de dos venidas. Una venida que, de acuerdo al versículo 29, seguirá inmediatamente después de la tribulación. Viene la tribulación, luego volverá Cristo. Y esa tribulación afectará también a los elegidos, a a los impíos, sean ellos gentiles y judíos, y a los elegidos de Dios, sean ellos gentiles o judíos, o sea, sin importar la raza. Lo que entendemos acá es que abarcarán a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Ahora, los hijos de Dios en ese tiempo, por lo tanto, de dura persecución, de gran tribulación, serán presionados a abandonar su fe. Ese es el propósito de toda persecución de la gran tribulación, es niega a Cristo, adora a César, adora a los dioses a bien de los hombres, póstrense delante de ellos y no serán muertos. Así Mateo 24 dice que por amor a los elegidos, los días de agonía serían cortados. Versículo 22 también dice, serán congregados de todos los rincones del mundo en la venida del Hijo del Hombre. Serán animados a mirar hacia arriba cuando vean que suceden estas cosas, puesto que su redención se aproxima. Es lo que hace el evangelista Lucas al hablar de estas palabras de Cristo. Así, hermanos, no hay una justificación para limitar a los elegidos, a a los elegidos como siendo el pueblo de Israel. Déjeme sacar eso de acá. Ah, como siendo el pueblo de Israel, como hacen los premilenialistas. El apóstol Pablo, cuando habla de la gran apostasía en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, y recuerda, Timoteo, de las marcas de los últimos tiempos. También él habla de que esto tiene que ver con con toda la gente que esté presente. La iglesia de Cristo también padecerá, todos los elegidos que padecerán indistintamente en sus momentos y en sus lugares, como ha sido a lo largo de la historia. Y en Apocalipsis 7, versículos 13 y 14, nosotros encontramos esta revelación de lo que está sucediendo en los cielos. Y vemos los santos en el cielo. Y dice el texto que estos son los que han salido de la gran tribulación, que han venido de la gran tribulación. Y en el capítulo 6 versículo 9 encontramos a estos santos en el cielo orando por sus hermanos que aún padecen persecución. ¿Hasta cuándo, Señor?
clamando por justicia, clamando por la venganza, clamando por el día del Señor, para el bien de su iglesia. Por lo tanto, hermanos, aquí, hasta aquí, lo que podemos hablar sobre la gran tribulación y la apostasía. No sé si hay algún comentario antes de que avancemos para el siguiente punto. Si no, vamos a seguir. Muy bien. Relacionado también a la señal, a las señales que anteceden la venida de Cristo, un otro evento que encontramos es la manifestación del anticristo. La expresión anticristo es una expresión griega, anticristos, que es una expresión que solamente está presente en los escritos juaninos, es decir, en las epístolas de Juan. Primero de Juan 2, 18, 2, 22, capítulo 4, versículo 3, y segundo de Juan, el versículo 7. Cuando encontramos la palabra anticristos, esta palabra hace referencia a aquel que es contra Cristo, en el sentido de querer ocupar el lugar de Cristo. Esto fue lo que hicieron los emperadores romanos y lo que han hecho los falsos maestros, los diferentes gobernantes que han llamado para sí ese lugar de ser el Mesías, de ser el Redentor. Así la palabra anti en el griego tiene el sentido de en lugar de, pero también el anticristo es uno que se, se disfraza de Cristo, que se opone a él, y por eso la idea del sentido de contra, y eso que está en armonía con el contexto que encontramos la palabra, aquellos que se levantan haciéndose como Cristo para oponerse al verdadero Cristo. Entonces, a partir de lo que dice Juan en el capítulo 2, versículo 18, encontramos la palabra anticristo usada en el singular, o sea, sin el artículo definido. Encontramos así esta expresión, por lo tanto, singular, sin artículo definido, lo que es más como una terminología técnica. ¿Ah? Al usar el singular, no sabemos al cierto si Juan tenía en mente a una persona suprema, ¿ah? Del que los demás a que él menciona eran meros precursores o preparadores para el anticristo mayor, o que simplemente Juan quería expresar a una persona que personifica el principio, ¿tá? O estos valores contrarios a Cristo de manera encarnada, de manera proposital. Es decir, el principio del mal militando en contra del reino de Dios. Esa es la idea de principio, lo que el apóstol Juan llama el espíritu del anticristo. Por lo tanto, una mentalidad, una fuerza, bien, un principio encarnado que va militando contra la iglesia. Pero la expresión anticristo también representa, por lo tanto, esta mentalidad, estos valores caídos que Juan menciona
en el capítulo 4, versículo 3 de Primera Juan. Déjeme leer acá. A ver si me va a abrir acá. Abra acá. Primera de Juan, capítulo 4. Ahora abrió. Anda lento esta computadora. Vamos por acá abajo. Capítulo 4. Él nos dice, espera que está lento esto, vamos. Bien. Entonces nos dice en capítulo 4, versículo 3, nos dice así, Juan, que todo espíritu que no confiesa a Jesús, y acá espíritu es persona, dice, no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo. Y acá el espíritu aquí ya no es más la persona, sino la mentalidad o esos valores que mueven el mundo. Él dice, ese espíritu del anticristo del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Por lo tanto, este, comprendemos que Juan usa el término anticristo tanto para indicar esta, este principio, esta mentalidad, esos valores que son contrarios a Cristo y al pueblo de Cristo, pero también hay una referencia a, eh, a una persona, también que personifica o encarna esa realidad muy presente en diferentes personas a lo largo de la historia. Como decimos, Nerón ha sido considerado el anticristo, pero luego de su muerte, algunos pensaban que otros emperadores eran la resurrección de Nerón. ¿Está bien? No, perdón, algunos cristianos pensaban que era la resurrección de Nerón, que eran tan malos cuanto a Nerón. Y tenemos diferentes emperadores que se levantaron en contra, en el Imperio Romano de la Iglesia, contra de Cristo. Noten, hermanos, que contra la Iglesia de Cristo es contra Cristo. ¿Se acuerdan que Jesús le dice a Pablo, ¿no? En el camino a Damasco, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo era perseguidor de la Iglesia. Por lo tanto, el anticristo, al levantarse contra el pueblo de Dios y contra los valores de Dios, se levanta contra el propio Cristo. Por lo tanto, las representaciones son diferentes que encontramos, pero crecen a la medida que la revelación de Dios va avanzando. Encontramos esta misma realidad de opositores a Dios y opositores al valor de Dios en el Antiguo Testamento, cuando los profetas denuncian que este principio de la injusticia por parte de las naciones impías contra el pueblo de Dios, ¿ah? Contra la palabra de Dios, o de Dios, son juzgados por el propio Dios. Daniel, hablando en el capítulo 7 de las diferentes naciones, los hermanos se acuerdan de los animales, mencionan del león, del oso, del leopardo, del dragón, ¿tá? Y habla de los cuernos, ese cuerno pequeño del dragón, diferente de los otros, que ha sido interpretado la historia como siendo Antíoco Epifanio, aquel que profanó el templo sacrificando un cerdo dentro del templo, en un altar al dios Zeus que él mismo mandó establecer en el mismo lugar donde se sacrificaba
los sacrificios para Dios. Por lo tanto, encontramos esa misma realidad tanto en la fuerza cuanto en personas, que se opusieron a Dios a lo largo de la historia. Ahí dice Daniel, hablando acerca de esta realidad, dice, mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos como los ojos de un hombre y ese cuerno tenía ojos como de los ojos de un hombre, una boca que hablaba con mucha arrogancia. Y ahora piensa un cuerno con ojos y boca. Ellos ya saben que esa es una manera figurada de hablar las escrituras de algunos aspectos relacionados a verdades espirituales. Entonces dice así, que Daniel sigue, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra y será diferente de todos los otros reinos. Y aquí nosotros sabemos que Daniel habla del reino de la Babilonia, que el cual estaba presente en sus días, luego de los medos y persas, luego de los griegos y finalmente de los romanos, de el imperio romano, que sería el cuarto reino, presentando la oposición a Dios, que en cierta manera, hermanos, debemos entender que estos reinos es una representación, así como el anticristo, de toda oposición a Dios a lo largo de la historia, y al pueblo de Dios a lo largo de la historia. Entonces, Daniel dice, la cuarta bestia, por lo tanto, dice, devorará toda la tierra, la hollará y la desmenuzará. Los 10 cuernos de ese reino son 10 reyes que se levantarán y otros se levantarán después de ellos, y él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. Le será entregado en sus manos por medio tiempo, la misma expresión que encontramos en el libro de Apocalipsis, hablando de un tiempo acortado, de un tiempo definido por Dios, también lo que corresponde a 42 semanas o a 3 años y medio, que es la mitad de 7 o 1262 días, es la misma expresión, y habla de un tiempo definido y un tiempo acortado. Mitad de 7, 7 es un número completo. Por lo tanto, Dios acortará los tiempos. Dios estableció el tiempo por el cual Él llevará adelante sus propósitos para la vida de su pueblo y para también cumplimiento de ese plan de la redención. Pero noten, dice ahí al final, pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Lo que encontramos en esa descripción de Daniel, también, note, él dice, hablará palabras contra el Altísimo, afligirá a los santos del Altísimo y tratará de cambiar los tiempos. Bien, lo que encontramos aquí en Daniel, que es la expresión abominable desolación, que es la misma expresión mencionada por Jesús en el capítulo 24 de Mateo, encuentra una relación muy cercana, bien análoga a lo que Pablo va a decir en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 12. Noten las características de la descripción que hace Pablo, de ese hombre de iniquidad o el hombre de pecado, con lo que Daniel menciona en el capítulo 11, capítulo 7, la sección capítulo 7, capítulo 11, en capítulo 12. Noten, dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, o sea, en sus días ya estaba. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que el mismo sea quitado de medio. Entonces, el anticristo o el hombre de iniquidad está actuando, ¿ah? Pero está actuando en parte porque está siendo
está bien restringido. ¿Ah? Ahí dice, entonces cuando lo que fue quitado de medio, ¿ah? Que lo detiene, dice, entonces será revelado ese inicuo, o sea, se conocerá quién es, a quien el Señor matará, noten acá, la acción divina para ponerle fin a este opositor con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, potencializado y recibe autoridad de Satanás con todo poder, señales y prodigios mentirosos, es lo que Juan lo va a decir en el capítulo 13, del 1 al 11, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados por todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Lo que hará el hombre de la iniquidad potencializado por Satanás es seducir y llevar a aquellos que no tienen la verdad de Dios en sus vidas, los cuales se entregarán completamente y adorarán a la bestia, al anticristo y al propio Satanás. Entonces Jesús advirtió que habría percursores. Acá la idea de tipos de anticristo. Eh, lo que vemos acá, diferentes que se levantarían, pero tipificando, apuntando para uno mayor que vendría en un tiempo postrero. Dice Jesús, mira que nadie os engañe, porque vendrán, noten acá la expresión, muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, anticristo. Todo aquel que toma el lugar de Cristo, y dice, engañarán a muchos, se oponen a Cristo, a las enseñanzas de Cristo, ante Cristo. Y Jesús toma este principio en su forma específicamente anticristiana y lo representa como encarnado en varias personas, pues muchos vendrán en mi nombre. Y Jesús habla de pseudo profetai, es decir, falsos profetas, y Jesús habla también de pseudo cristoi, que son falsos cristos, o sea, anticristo. Son aquellos que asumen una postura contra él, contra su reino, contra de su pueblo. Y Pablo escribe esta carta y este capítulo especialmente para los tesalonicenses, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, para llamar la atención de los tesalonicenses acerca de una postura errónea de que el día de Cristo no puede venir sin que antes venga apostasía y manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, Pablo escribe para corregir a ellos, mostrando esta realidad de que habrían señales que marcarían y apuntarían para la vida de Cristo. Y describe a este hombre de pecado como el que se opone y se levanta contra lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Noten las semejanzas con Daniel. Ah, las mismas características apuntando para esta persona que es contra Cristo, contra la verdad de Cristo, contra el pueblo de Cristo. Por eso no hay una buena razón para dudar de la identidad del hombre pecado, de quien Pablo habla, como siendo el anticristo mencionado por Juan, como siendo la misma persona o personas análogas, es decir, están hablando de la misma persona, esta que vendrá y se levantará y hará toda esta oposición a Cristo en los últimos tiempos. Entonces,
Pablo considera que ese ministerio o servicio, perdón, ese misterio de la iniquidad ya está en marcha. Por eso es que él dice, ya está entre nosotros, pero asegura a sus oyentes, a los cristianos, que el hombre de pecado no podrá surgir o manifestarse, ¿está bien? Hasta que aquello que lo restringe sea quitado de mí. Cuando ese obstáculo sea quitado, y abajo nosotros vamos a hablar de las diferentes posturas acerca de lo que es lo que restringe al hombre pecado, pero sea lo que fuera, cuando sea quitado, aparecerá aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño que se de iniquidad para los que se pierden. Versículos 7 y 9, 2 Tesalonicenses capítulo 2. Así, en ese capítulo, el elemento personal es fácilmente percibido. Noten, hermanos, que hay un movimiento, hay una mentalidad, hay valores contrarios, ¿tá? Que son movidos en ese mundo, pero también lo que hace el texto bíblico es apuntar para una persona, ¿está bien? Que se levantará en los últimos tiempos con este propósito. Entonces, el libro de Apocalipsis encuentra y lo menciona este principio o poder o persona en las dos bestias que surgen del mar y de la tierra, donde uno es el anticristo, un gobernante, y el otro es el falso profeta, la bestia que surge de la tierra, que serían las falsas religiones que militan en contra de la verdad de Dios. Entonces, la primera bestia, la que surge del mar, hace una referencia a los gobiernos, lo mismo que encontramos en Daniel, habían los cuatro reinos, la bestia que surge del mar en el capítulo 13 es la misma referencia de los animales que surgen del mar en Daniel capítulo 7. Son poderes políticos o gobiernos o imperios mundiales que se levantan en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios y el valor de Dios. Ya la segunda, aunque no hay una misma unanimidad entre los intérpretes, también hace referencia a una religión falsa, una profecía falsa o a una ciencia falsa, pero normalmente se cree que es el falso profeta que viene para establecer una religión falsa basada en falsa enseñanza. Y lo que en la teología se llama la tríada satánica, es Satanás, el anticristo y el falso profeta, marcando estas tres opositores de contra de Cristo, en contra de la iglesia de Cristo. Entonces, ese oponente, el anticristo o principio opositor, que es denominado por Juan en su epístola como siendo el anticristo. Déjame ver el tiempo acá. Vamos acá. Históricamente, entonces, ha habido diferentes opiniones al respecto del anticristo. Pero la iglesia antigua, también muchos han sostenido que el anticristo sería un judío simulado ser el Mesías y gobernando a Jerusalén. Ese es el pensamiento de la iglesia antigua. Muchos comentaristas recientes son de la misma opinión que Pablo y otros de que algún emperador romano sería el anticristo, en el caso de Nerón otra vez. Y que Juan tenía, por lo tanto, esta persona en mente cuando escribe el capítulo 13 de Apocalipsis, y la razón por la cual se entienden también eso, porque la suma de las letras de la palabra hebrea para emperador Nerón, también emperador Nerón, la suma de esas letras es lo equivalente al número 666 que es mencionado en Apocalipsis 13, 18.
Entonces, desde de la iglesia antigua pensaban eso. Ya en la época de la Reforma, eh, el pensamiento de los reformadores era que el anticristo era la iglesia, la institución romana, la institución papal, o incluso mismo el propio papa. ¿Ah? Esa es la postura, incluso la confesión de fe de Westminster, cuando hace mención al anticristo, se menciona el papa. ¿Ah? Es natural que ellos pensaran de esa manera, porque el gran opositor de la iglesia en ese tiempo, ¿quién era? Era la iglesia romana. ¿En la figura de quién? Pues una fuerza, un movimiento encabezado por el papa. Por eso el pensamiento de los reformadores es cierto que el papa representa muchos aspectos y la iglesia romana también representa, pero difícilmente se identifica, también la gran mayoría entiende que sea este, el, el Papa o el papado. Podemos decir positivamente, el principio anticristiano ya estaba en marcha en los días de Pablo, porque por lo que nos dice, en los días de Juan, también por su propio testimonio. Segundo, que este, este principio o esta persona alcanzará su máximo poder hacia el fin del mundo. Tercero, que lo que Daniel retrata allá en el capítulo 7 como siendo un aspecto gobernante político, puede ser la referencia que encontramos en Juan. O sea, Pablo menciona un poder eclesiástico, ¿tá? Un gobierno, ¿tá? Y Juan, este, un gobierno eclesiástico, y Juan menciona un gobierno de poder, por lo tanto, gobierno estatal. Y los dos, por lo tanto, pueden ser revelaciones sucesivas de este poder o de ese movimiento anticristiano. Y por último, que probablemente ese poder se concentrará finalmente en un solo individuo en la encarnación de toda perversidad. Acá no nos dará más el tiempo para seguir, tenemos mucho más cosas, vamos a detenernos acá por ese momento. Déjenme marcar acá y vamos a detenernos acá, así no me olvido. Bien, hermanos, el tema es amplio, al pensar en esos aspectos del anticristo. Podemos pensar en cuanto a la gran tribulación y la apostasía, por un lado. Cuando llegamos al anticristo, ha sido también un tema de mucho debate, pero por lo que encontramos hasta aquí, lo que hemos visto, podemos fácilmente comprender que este movimiento ante Cristo, ante el pueblo de Dios, ante la verdad de Dios, siempre ha estado presente. Sea en personas, o sea en gobiernos, o sea en religiones. ¿Tá? Pero parece que se unifica en una persona, por lo que encontramos acá, en el último tiempo. Pero noten lo que dice Pablo: el Señor lo matará, el Señor lo eliminará. Lo que es consolador para la iglesia saber que el Señor está en el control, el Señor pondrá fin a todos los enemigos este, de su pueblo, los enemigos de Dios. Por lo tanto, no prevalecerán ni en contra de su pueblo, y mucho menos en contra de Dios. No sé si quieren decir algo, algún aporte, algún comentario que quieran hacer hasta acá.
Ese material lo tiene, hasta ahí lo tiene usted, ¿verdad? En la mano. Yo les mandé. Yo lo que voy a actualizar, mandarles un poco, son los sistemas de interpretaciones que vamos a empezar a visualizar y sus puntos también de interpretación y sus puntos débiles también para que veamos ahí en la próxima clase. Sí, pastor, bueno, Sí, supongo que eso lo veremos la próxima clase, pero a mí me queda esa cuestión del preterismo más radical, más puro. Entiendo que hay uno parcial, ¿no? Que ve sí, algunos sucesos aún por acontecer, pero el preterista radical o más em, cree que ya se cumplió todo, ¿no? O sea, sí. que ya la segunda venida ya fue, Ya el juicio fue, final, la la resurrección ya resurrección de fue, el muertos, ya, reino ya ya está. sucedió, ya se Sí, estableció nuevo cielo y nueva tierra, y esta sí, es la realidad que el Señor planeó para que vivamos. Y sí. para mí, a mí se me hace un casi como si fuera otra religión completamente. Nosotros Por- vamos a comentar, Pablo, en la clase que viene, que el preterismo radical, eh, extremista o completo, lo que ellos prefieren llamar de preterismo consistente. Noten que ellos, esa variante, ellos prefieren llamarse de preterista consistente. ¿Por qué? La palabra preterista, ¿qué significa? Un hecho consumado en el pasado. ¿Está bien? Lo que va a pasar con el preterismo leve y el preterismo moderado parcial es que en el fondo no son preteristas al extremo. ¿Está bien? Por eso los preteristas parciales son considerados como posturas bíblicas y aceptables en el medio reformado. Entre ellos vamos adelantando, ¿no? Entre ellos va a estar Sproul, Arcis Sproul, ¿está bien? Que es un gran referente. ¿Pero por qué? Porque ellos no van a tomar los acontecimientos del año 70 a lo extremo, como lo hacen los preteristas bien radicales, que es considerado una rama herética, como decía vos, otra religión. Entonces, nuestros hermanos en el medio reformado son bien preteristas parciales, que al final este, son medio preteristas, o más o menos preteristas. Es la idea de los preteristas radicales, así lo ven ellos. ¿Tá? Pero vamos a llegar ahí, la clase que viene. Es por eso que no todos reformados van a abrazar el preterismo parcial. Y acá hablan de parcial, ¿está bien? Porque ellos entienden que en Mateo 24 sí hay eventos cumplidos, pero tienen dos perspectivas ya, una para el momento y otra para el futuro. ¿Tá? sí. Entonces, no Una, van a ser. una otra consulta que, bueno, se responderá mejor en la clase, yo me imagino, pero los idealistas en todo caso no creen que existen acontecimientos atemporales o toman esto. Un preterista parcial no podría ser también un idealista que todavía no fue convencido. Sí, o sea, lo que vamos a ver, el historicismo, el idealismo y el preterismo parcial están caminando. Por eso, el viaje reformado, vamos a quedarnos ahí, ¿está bien? Con excepción de algunos dispensacionalistas, ¿tá? Reformados, que son lo mínimo, poquísimos, ¿tá? Pero lo que termina haciendo es mirar para el pasado y para el futuro y intentar comprender cómo los eventos del pasado se relacionan con eventos del futuro, ¿tá? Y ahí le darán cada uno su nombre y cada uno van a tratar de decir algunos aspectos para ellos. Esto ya está completo, esto no está, esto. Entonces, vamos a mirar esta realidad y ver con qué postura, bien, nosotros nos identificamos más o menos
entre los reformados que ya están ahí en nuestro medio. Pero sí, vamos a ver, parece que están, a veces hablan lo mismo y a veces se conectan, se distancian, se conectan. Por eso son todos reformados, están en la misma línea. ¿Ah? Los preteristas parciales, los historicistas y los idealistas. ¿Ah? Entonces vamos a llegar ahí la clase que viene, si Dios quiere. Gracias, gracias, pastor. Sí, yo sé que es un Ok, tema siguiente, pero me quedó en la cabeza. sí. Gracias. Y nos vamos a agotar todo, ¿no? Ese es un tema también que lo que estamos haciendo acá es una visión muy panorámica, porque si nosotros pudiéramos profundizarnos en cada una, nos tomaría bastante tiempo para ver, tendríamos que volver a los aspectos históricos de la iglesia primitiva, los padres apostólicos, tendríamos que volver a de aquí, algunos aspectos que encontramos ahí, no nos da el tiempo para hacer todo este estudio. Entonces lo que estamos haciendo es dar un panorama y una perspectiva, porque hay diferencias o divergencias entre las posturas escatológicas. ¿Tá? Pero ustedes tendrán herramientas para profundizar y fortalecer sus puntos de vista. Vamos a orar, ya pasamos una hora, disculpen, 5 minutos tomando usted. Voy a pedir Silvia, se puede guiarnos en una oración, por favor. Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos en esta noche. Te damos gracias por esta clase que pudimos tener, por todo lo que estamos aprendiendo. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a tener la sabiduría para discernir, Señor, tu palabra, para poder aprovechar estos conocimientos para la gloria y la honra de tu nombre. Bendice al profesor, bendice a cada alumno, danos un buen descanso, Señor, te damos gracias y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, buen descanso. Buen restante de semana para ustedes. Estamos en contacto. Buenas Gracias, pastor. noches, Chao, hermanos. Nos Buenas vemos. bendiciones. noches. Chao, chao.